Incluso el monarca más sabio no está exento de desafíos, y Salomón no escapó a esta realidad. Aunque su sabiduría era notable, una debilidad oculta detrás de la grandiosa fachada expuso una vulnerabilidad que llevó su reinado al borde del abismo. En este viaje examinaremos de cerca los acontecimientos narrados en las páginas de la Biblia, desde la ascensión de Salomón al trono hasta los últimos días de su vida. Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para ayudarnos a difundir este video. Iniciando la historia, Salomón, hijo del rey David y Betsabé, es una figura notable en las escrituras bíblicas, destacándose por su sabiduría, riqueza y papel fundamental en la construcción del templo en Jerusalén. La ascensión de Salomón al trono de Israel se produjo en medio de intrigas y desafíos familiares. Después de la muerte de David, su hijo Adonías intentó asumir el trono, pero la intervención profética de Natán y Betsabé aseguró que Salomón, el elegido de Dios, fuera coronado rey. La revelación de Dios a David, en la que le dijo que Salomón lo reemplazaría y construiría el templo en Jerusalén, se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 22. Dios declaró: «Has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras, y no construirás un templo en mi honor. Sin embargo, tendrás un hijo que será un hombre de paz y tranquilidad. Yo lo tranquilizaré de todos sus enemigos alrededor. Su nombre será Salomón, y yo daré paz y tranquilidad a Israel». Durante el reinado de Salomón, cuyo nombre significa paz, comenzó su gobierno promoviendo la estabilidad y la unidad en el reino. La característica más llamativa de Salomón, que lo hizo destacar entre los líderes de su tiempo, fue su extraordinaria sabiduría. En los primeros días de su reinado, Salomón estableció un pacto importante con Dios, que evidencia no solo su sabiduría, sino también su intención de buscar la guía divina en su gobierno. Este pacto y sus condiciones están registrados en el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, en los versículos 3 al 14. El acontecimiento crucial ocurrió en Gabaón, donde Salomón ofreció sacrificios ante el Señor. Esa noche, Dios se apareció a Salomón en sueños y le dijo: «Pídeme lo que quieras que te dé como respuesta». Demostrando humildad, Salomón reconoció la responsabilidad de liderar al pueblo de Israel y expresó la necesidad de sabiduría para juzgar y gobernar con justicia. Al reconocer su absoluta dependencia de Dios para guiar sus pasos y tomar decisiones sabias en beneficio del pueblo de Israel, Salomón eligió la sabiduría antes que las riquezas o el éxito personal. Esta elección reflejó su deseo de liderar con integridad y justicia, revelando el corazón de un líder sabio y temeroso de Dios. La respuesta de Dios a la súplica de Salomón fue notable. Dios alabó la elección del rey, y además de concederle la sabiduría solicitada, prometió bendiciones adicionales, incluidas riquezas y honores incomparables. A lo largo de la historia de Israel, un episodio famoso que ejemplifica la sabiduría de Salomón es el de las dos mujeres que se disputaban la maternidad de un niño, según se narra en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 16 al 28. La narración describe a dos mujeres que vivieron juntas y dieron a luz al mismo tiempo. Sin embargo, uno de los niños falleció, lo que llevó a ambas mujeres a reclamar al hijo superviviente como propio. Ante este impasse, las mujeres se presentaron ante el rey Salomón en busca de justicia. En lugar de tomar una decisión apresurada, Salomón propuso una solución extraordinaria. Sugirió dividir al niño por la mitad y darle la mitad a cada mujer. La respuesta de cada mujer reveló a la verdadera madre. La que realmente amaba al niño le rogó al rey que no le hiciera daño, y en cambio sugirió que se lo entregara a la otra mujer. La otra mujer, que no era la madre biológica, aceptó la propuesta de división. La astuta respuesta de Salomón reveló a la verdadera madre, la que estaba dispuesta a renunciar al niño para protegerlo de cualquier daño. Salomón luego proclamó que la verdadera madre era aquella que demostraba amor maternal genuino y ordenó que le entregaran el niño. Además de su sabiduría en este juicio, Salomón fue conocido por sus logros notables, incluida la construcción del templo en Jerusalén,
Este gran proyecto no solo sirvió como centro espiritual del reino, sino que también simbolizó la presencia continua de Dios entre el pueblo de Israel. La grandeza del templo demostró no solo la habilidad administrativa de Salomón, sino también la riqueza y prosperidad del reino. El deseo de construir un templo al Señor fue concebido inicialmente por su padre, el rey David. Sin embargo, fue Salomón quien llevó a cabo este noble proyecto. La narración bíblica detalla intrincadamente el uso de materiales preciosos, como el cedro del Líbano para la estructura y el oro puro para los adornos, en la construcción del templo. Estos detalles reflejan la dedicación y reverencia del rey hacia Dios. El lugar elegido para el templo, el monte Moriah, tenía un profundo significado simbólico, siendo el mismo lugar donde Abraham demostró su fe al estar dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Este acto de fe y obediencia, que precedió al templo, destacó la continuidad de la relación especial entre Dios y su pueblo. El templo de Salomón se convirtió en el epicentro espiritual y cultural de Israel, simbolizando la unidad y la adoración. Además, Salomón se dedicó a las alianzas internacionales, solidificando las relaciones comerciales y diplomáticas. La visita de la reina de Saba, que vino a probar la sabiduría de Salomón, es un ejemplo notable de estas relaciones externas, registrada en el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 1 al 13, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículos 1 al 12. Al llegar a Jerusalén, la reina de Saba le planteó a Salomón preguntas desafiantes para poner a prueba su sabiduría. La Biblia informa que Salomón respondió todas sus preguntas sin dejar nada sin explicar. El viaje de la reina a Jerusalén estuvo marcado por una impresionante caravana que transportaba abundantes especias, oro y piedras preciosas. El intercambio de obsequios durante la visita reveló el alto carácter diplomático de este encuentro. Además de la visita de la reina de Saba, Salomón estableció relaciones diplomáticas con otros reinos, realizando alianzas matrimoniales con princesas de naciones vecinas, como Egipto y Fenicia. Esta práctica era común en la época, con el objetivo de fortalecer las alianzas y promover la paz entre reinos. Sin embargo, a lo largo de su reinado, Salomón no escapó a los fracasos. Aunque fue aclamado por su sabiduría y grandeza, su historia también contiene errores y desviaciones que eventualmente tuvieron consecuencias significativas para su gobierno y la historia de Israel. Una de las principales desviaciones de Salomón fue su relación con mujeres extranjeras, en contra de las instrucciones divinas. El primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 3, relata que Salomón tomó para sí muchas mujeres extranjeras, incluida la hija del faraón, y se casó con princesas de naciones vecinas, desobedeciendo la ley de Dios, que prohibía los matrimonios con mujeres que adoraban a otros dioses. Estos matrimonios no fueron solo alianzas políticas, sino que también introdujeron influencias culturales y religiosas extranjeras en Israel. Las esposas extranjeras trajeron consigo prácticas religiosas que gradualmente ejercieron una influencia negativa sobre Salomón. Comenzó a tolerar la adoración de diversos ídolos y a participar en rituales contrarios al culto exclusivo del Dios de Israel. La culminación de esta desviación fue la construcción de templos para ídolos en honor a las deidades de sus esposas. Esta acción contradecía directamente los mandamientos divinos. Esta apostasía, que incluyó la construcción de altares, marcó los últimos días de Salomón, como se informa en el primer libro de Reyes, capítulos 11 y 12. Este periodo se caracterizó por una mezcla de gloria y sombras que revelaron las complejidades de la vida y el gobierno. A medida que Salomón crecía, sus decisiones pasadas, especialmente respecto de casarse con mujeres extranjeras y aceptar la adoración de ídolos extranjeros, comenzaron a impactar negativamente su reinado. La ira de Dios se rebeló y levantó adversarios contra Salomón. Jeroboam, un funcionario de confianza, se rebeló contra el rey y emergió como un líder prominente, que eventualmente se convertiría en líder de las tribus del norte. La muerte de Salomón marcaría el cierre de una era. Murió después de un reinado de 40 años, dejando un legado que incluyó la majestuosa construcción del templo en Jerusalén
y una época de paz y prosperidad sin precedentes. La Biblia no ofrece detalles específicos sobre la causa exacta de la muerte de Salomón. Sin embargo, en el libro Primero de Reyes, capítulo 11, versos 41 al 43, se registra lo siguiente. El resto de la historia de Salomón, todo lo que hizo y la sabiduría que demostró, está escrito en el libro de los Hechos de los Reyes de Israel. Los días que reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Luego descansó con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David su padre. Roboam, su hijo, fue su sucesor. A la muerte de Salomón, su hijo Roboam asumió el trono, lo que resultó en la división del reino de Israel en dos: el reino del norte, liderado por Jeroboam, y el reino del sur, formado principalmente por las tribus de Judá y Benjamín, lideradas por Roboam. Así, a los últimos días de Salomón siguió una transición tumultuosa para su hijo, que fue testigo de la división del reino construido por su padre, bajo el peso de las consecuencias de sus elecciones. La historia de Salomón sirve como un elocuente recordatorio de la importancia de las decisiones éticas y espirituales, así como de las consecuencias a largo plazo de estas elecciones en la vida de un líder y el destino de una nación. Si has llegado hasta aquí, supongo que has disfrutado el contenido. Por eso, te pido que te suscribas al canal y compartas tu opinión en los comentarios sobre esta historia. Un abrazo y que Dios los bendiga.